hay que preguntarse sobre el mapa de fuerzas y obviamente no solamente de la correlación de fuerzas, porque ningún mapa es estático y ninguna fuerza es estática, sino está en constante movimiento. Es un flujo, si ustedes quieren, de energías. Y en ese sentido, lo que nos interesa es saber cómo va cambiando, para empezar, la correlación de fuerzas, pero también el campo de fuerzas, cómo se define. Todo esto todavía sigue siendo abstracto. Obviamente, en una coyuntura nos referimos a problemáticas singulares, a una crisis singular en la coyuntura, al perfil singular de la crisis en la coyuntura. Entonces, lo que nos interesa es saber qué mapa se ha formado, qué mapa político se ha formado. Se puede hablar de un mapa en el campo político, pero sabemos que el campo político pertenece a un campo social y por lo tanto varios niveles del campo social. Habría que pensar el campo social más como un espesor y por lo tanto un espesor de distintos planos de intensidad. Uno de ellos es el campo político, pero nos interesa el campo político porque es en el campo político donde se está definiendo el carácter de la crisis política, o ya se ha definido el carácter de la crisis política, pero lo que nos interesa también es no olvidar los otros planos de intensidad, porque los otros planos de intensidad siguen actuando, interactuando y por lo tanto siguen incidiendo en el plano político y por lo tanto inciden también en el perfil específico de la crisis. ¿Pero de qué crisis estamos hablando? Estamos hablando de una crisis en pleno 2022 en la formación social boliviana que tiene sus propias características dado un tipo de Estado, que aunque se llame Estado plurinacional, nunca ha dejado de ser Estado-nación y nunca ha dejado de vivir la crisis múltiple del Estado-nación. Pero por otra parte tenemos un gobierno neopopulista retornado después de las elecciones anteriores, pero que rápidamente ha entrado en una especie de convulsión interna, una lucha interna de los grupos de poder del propio partido oficial. Pero aquí lo que interesa es cuál es la estrategia, tanto del partido de gobierno como de los distintos grupos de poder del partido oficial. Y lo que se nota, sobre todo desde 2006, nunca ha dejado un eje electoral, una inclinación por el eje electoralista, nunca ha dejado de ser campaña lo que hace y por lo tanto nunca ha dejado de hacer campaña y cada vez se ha vuelto una campaña electoralista compulsiva en la medida que ha ido mermando su propia convocatoria, en la medida que hemos pasado de la convocatoria a las relaciones clientelares, a la expansión de las relaciones clientelares, como hemos dicho en el concepto que hemos elaborado de formación gubernamental clientelar. Y en ese sentido, ¿qué tenemos? Tenemos la crisis de esta forma de gubernamentalidad clientelar. Y esta crisis se agudiza en la medida que, digamos, se han generado fisuras y divisiones internas y la compulsa de los grupos de poder ha llegado más lejos de lo que ha llegado antes y en ese sentido las convocatorias, la búsqueda de convocatorias y por lo tanto la compulsión, la inclinación por el electoralismo cada vez es manifiesto. Entonces, pero
¿Cómo se expresa eso ahora en el movimiento de fuerzas? ¿Cuál es la crisis que tenemos? Tenemos dos crisis, por lo menos nombrables en el sentido de visibles. Una crisis es la crisis que tiene que ver con los cultivadores de la hoja de coca. Hay una organización ADEPCOCA, que es la organización legítima de los productores de la hoja de coca de la zona tradicional, que tienen no solamente esta asociación, sino tienen un mercado legal. Sin embargo, los partidarios del gobierno de la zona excedentaria, que no es solamente la zona excedentaria del Chapare, sino en este caso hay una zona excedentaria en el mismo Yungas, en una zona que no está calificada de tradicional, y es esta gente la que está ligada no solamente a sindicatos agrarios, sino que está ligada al partido oficialista, al MAS. Y es esta gente que ha intentado primero arrinconar y expulsar a la dirigencia de ADEPCOCA. No ha podido, han sido derrotados una y otra vez, a pesar de que los dirigentes de ADEPCOCA han sido tomados presos, sobre todo el dirigente anterior, Franklin Gutiérrez, que ya ha salido libre de la cárcel. Después se han hecho elecciones y en las elecciones ha ganado, machicado, un dirigente que es legítimo de ADEPCOCA. Sin embargo, a pesar de haber perdido las elecciones, el MAS insiste con un dirigente apócrifo, Alanes, que intenta nuevamente abrir el mercado y imponer un mercado paralelo que es ilegal de esta coca excedentaria, y apoyándose en una represión policial, en lo que podemos llamar el terrorismo de Estado. Ese es un conflicto. El otro conflicto es el conflicto del censo. Como hemos dicho en dos extensos artículos, dos análisis sobre el censo y sobre la demografía, uno relativo a la ausencia de censo del 2012, porque en realidad no hubo censo, no podía haber censo sin actualización cartográfica, y además terminaron destrozando la boleta, inventándose preguntas que no corresponden a las preguntas metodológicas que buscan indicadores, y terminaron obviamente en el zafarrancho de lo que tienen, y que nunca han terminado en resultados. No hubo censo en el 2012. Y el otro censo, el otro artículo sobre el censo, es el relativo al censo que debería haber este año, y que el gobierno ha decidido hacer el 2024 con una serie de argumentos insostenibles, con el escudo de que son técnicos, cuando sus argumentos no son de ninguna manera técnicos, sino son políticos. En realidad no quieren el censo. Y obviamente tienen un instituto de estadística, un instituto de estadística nacional, que no tiene competencia técnica para hacer el censo, porque han destrozado, se ha convertido en una oficina de empleo para gente del movimiento al socialismo. Y por lo tanto no hubo el censo del 2012 y tampoco hay condiciones para hacer el censo del 2022. Y bueno, pretenden hacer el censo del 2024 y en realidad no quieren hacer el censo. Y entonces se ha generado toda una movilización, sobre todo en Santa Cruz, que piden el censo. La discusión es el censo. No hay otra discusión. O sea, la discusión que quiere incorporar el gobierno, la propaganda del gobierno, que es insostenible, que están movilizándose contra el gobierno porque es político, y vuelven a conspirar como conspiraron en el 2019, es un argumento reiterativo y repetitivo, desgastado, y además que no tiene
asidero de ninguna clase. Esa no es la discusión es el censo. Y en vez de responder técnicamente, el gobierno responde, digamos, con propaganda política, con movilización, con represión. Hay y han habido paros, precisamente exigiendo el censo. Entonces hay por lo menos dos fechas, la del 2024 que ha propuesto el gobierno, de manera también improvisada, porque no, sobre qué se basa, no tiene una oficina técnica para hacer el censo. El INE debería ser una oficina descentralizada y autónoma, es decir, técnica, eminentemente técnica, que se dedique precisamente cada 10 años a hacer censo y cada cierto tiempo intermedio a hacer una serie de encuestas y por lo tanto responder a las necesidades estadísticas del Estado, del país, de la sociedad. Pero no se hace eso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es precisamente resolver este problema. Sin embargo, este problema está lejos de resolverse porque el gobierno ha intervenido con represión y con argumentos insostenibles, absolutamente nada técnicos, en relación a esta cuestión. Y está haciendo hacer reuniones que son montajes operativos donde quiere mostrar que están discutiendo el censo, que hay una especie de búsqueda de consensos entre alcaldías, es decir, no son las alcaldías las indicadas para decidir sobre el censo, tendrían que ser equipos técnicos del propio Instituto Nacional de Estadística. Esos equipos técnicos no los tiene el instituto y por lo tanto tendría que rearmarse una institución estadística. Pero en este caso, como ha habido ya tanta intervención política, se requiere una reorganización del Instituto Nacional de Estadística desde los intereses, las perspectivas, las capacidades de la misma sociedad. Es decir, tiene que ser una instancia descentralizada y autónoma. Mientras no se resuelva esto, parece que no se va a resolver lo del censo. Entonces hay un tema que sería el del censo, una crisis relativa al censo y otra crisis relativa a la COC. Ambos temas los han venido, digamos, trayendo desde atrás, a la manera como los trae desde atrás, desde hace un buen tiempo, cargando en las espaldas del pueblo estos problemas, y los hace a la manera y a la usanza, de la forma como los hace el MAS, el partido oficialista, de una manera bochornosa, calamitosa, improvisada, chocante, mediante comedias groseras, es decir, la política de bajo nivel. Entonces tenemos una crisis, y esa crisis tiene, digamos, ese perfil. En relación a esa crisis, ¿cuál es el movimiento de las fuerzas? Bueno, lo que está haciendo el partido oficialista, por lo menos uno de los grupos, quizás el grupo que se siente desplazado, que es el grupo del entorno del caudillo déspota, caído en desgracia, está intentando convulsionar al país. Una convulsión que ha llegado lejos porque se ha visto ya la presencia mucho más visible de los carteles y del lado oscuro del poder y de los tráficos ilícitos, con las muertes en porongo de policías ajusticiados y otras muertes en el Chapare de gente que también ha sido asesinada, quizás por motivos de conflictos del narcotráfico o ajuste de cuentas, no se sabe, porque la policía no tiene, digamos, predisposición a informar sobre esto y tampoco tiene predisposición a investigar a fondo estos temas. Entonces no se están aclarando estos temas y por lo tanto ha llegado la convulsión a un nivel mayor, más complejo, en la medida que hay la incidencia de los carteles y de los tráficos ilícitos del lado oscuro del poder en la problemática de la crisis y del conflicto actual. Sin embargo, digamos, como hemos dicho a un principio, no deja de
de notarse en la caracterización del perfil de la coyuntura, esta inclinación compulsiva por las elecciones, que obviamente también va cambiando de sentido en la medida que intervienen estas otras fuerzas, intervienen las características de estos conflictos y de esta crisis y del perfil de la crisis que hemos mencionado. La pregunta no debe ser hacia dónde vamos, qué va a ocurrir, qué estimamos, cuáles son los escenarios posibles, sino más bien entender la dinámica del funcionamiento de las fuerzas en esta crisis, en esta estructura de la crisis, o en estos mapas de las fuerzas relativas a la coyuntura y relativas a la crisis. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Tenemos una hipótesis anterior de otros ensayos donde decimos que una de las características de la forma de gubernamentalidad clientelar es precisamente que no funcione el Estado. El disfuncionamiento es una manera de hacer funcionar su propia diagrama de poder, de un diagrama de poder de la corrupción, de un diagrama de poder del clientelar, que esa es la forma de hacer funcionar, digamos, estas formas de dominación que son características de lo que hemos llamado la economía política del chantaje. Entonces, toda la convulsión que es generada por el propio partido oficial, o sea, obviamente no solo porque el conflicto estalla porque hay resistencias, y en la medida que hay resistencias, el poder actúa para controlar las resistencias o vencer las resistencias, pero las resistencias persisten y por lo tanto hay como una permanente situación, un permanente conflicto que nos termina de definirse y resolverse en beneficio de nadie. Hay una especie de, si ustedes quieren, de equilibrio de fuerzas que terminan manteniendo la energía de la convulsión, para decirlo de esa manera. Entonces, ¿cómo fue metido desde hace un tiempo con el gobierno anterior de Evo Morales Ayma, porque precisamente ha entrado en una especie de articulación y de complicidad con el gobierno en la perspectiva de la ampliación de la frontera agrícola en beneficio de los transgénicos, de la soya y de los ganaderos. Entonces, no es sostenible lo que dice en los voceros del gobierno de que hay una oligarquía que está conspirando contra el gobierno, cuando hay una oligarquía que está más bien beneficiada por el régimen de la formación gubernamental clientelar. Y cuando eso ocurre, ¿qué tenemos? Cuando eso ocurre, lo que tenemos precisamente es otra realidad, una realidad efectiva que es distinta a la de los discursos. Ahora, obviamente hay partidos políticos que el régimen llama de derecha y que obviamente actúan contra el gobierno y tienen una presencia importante en el Congreso. Ahora, aquí no vamos a discutir si son de derecha, ¿no ve?, o de centro, y menos si son de extrema derecha, porque esos términos se han desgastado, porque tenemos desde por lo menos la promulgación de la Constitución, que es cuando la forma de gubernamentalidad clientelar sin incluye, se mete, e incursiona de manera más visible y notoria en esta forma desbordante, expansiva, clientelar. Y por otra parte, tenemos también la inclinación precisamente a este tipo de entramados, es decir, articulación con burguesías, en la emergencia de una de las burguesías nuevas que tienen que ver con la burguesía rentista, que es la burguesía gobernante
que emerge del acto de gobierno, la élite gobernante que se beneficia precisamente de la renta, apropiándose indebidamente de la renta, y la burguesía mafiosa, por así decirlo, que está vinculada a los tráficos y a la producción y el tráfico de cocaína. Pero también una burguesía de la hoja excedentaria que se beneficia precisamente de todo esto. Entonces, el perfil de la burguesía ha ido cambiando, ha ido complejizándose. El perfil de la burguesía ha ido, digamos, abigarrándose, por así decirlo, y por lo tanto va a adquirir una propia composición cambiante en el decurso de estos acontecimientos que tienen que ver con los derroteros, los decursos histórico-políticos concretos y sobre todo de la crisis, que es una crisis política, que es una crisis múltiple del Estado-Nación, que es una crisis también de las burguesías y es una crisis relativa, digamos, a la apropiación del excedente. Entonces, fíjense, tenemos un panorama bastante multicolor, es decir, hay una cromática de la política y de las fuerzas políticas y sobre todo de la composición de la coyuntura y del perfil y de la propia formación social boliviana que va adquiriendo sus propias singularidades en este acontecer cambiante. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos precisamente ya unos matices, unos dibujos, unos bocetos y si ustedes quieren, en el mejor de los casos, unos cuadros mucho más específicos de la crisis. Entonces, ya como concluyendo, ya llegando, digamos, a una consideración más acabada, digamos, de esta descripción de la crisis, de la composición de fuerzas, del mapa de fuerzas, de la correlación de fuerzas, del perfil que nos da el mapa de la correlación de fuerzas, diremos lo siguiente. ¿Sí? Es decir, no deja de haber una compulsión electoral que cada vez es más enfermiza en la medida que todo se vuelve electoralista. Se requiere una convocatoria y articular fuerzas en función de las próximas elecciones. Aunque estén lejos, lo que les interesa es hacer campaña permanente. Pero por otra parte, eso se da dentro de un contexto muy fuerte de la crisis. Y tendremos que hablar en el contexto nacional de una crisis económica. Y la crisis económica tiene que ver por lo menos de manera muy clara con la disminución de las reservas internacionales, se han gastado las reservas internacionales, con el aumento de la deuda externa y el aumento de la deuda interna. Y por lo tanto estamos ante una economía endeudada, aunque no haya entrado esta economía, la inflación, por X o Z razón. Pero digamos lo que tenemos es un panorama muy distinto al panorama de bonanza económica que tuvo por lo menos en 10 años Evo Morales Ayma, las gestiones de Evo Morales Ayma. Entonces ahora se está en una crisis porque se han agotado las reservas del gas, han disminuido los precios de las materias primas, seguramente en algunos casos han aumentado recientemente, pero eso no compensa lo que se ha perdido. Entonces, en ese contexto de crisis económica, ¿qué tenemos? Tenemos una crisis política, y la crisis política se expresa en la crisis interna del partido oficial. Y esa crisis interna del partido oficial expresa también, digamos, una crisis de gobierno en el sentido no de crisis de gabinete, sino de crisis de gobierno, porque no cuenta, digamos, con la cohesión que contó Evo Morales Ayma en su tiempo, sino que aquí se cuenta con una fisura, con una división, con una pugna mucho más abierta de los grupos de poder, por lo menos tres. El que está con el vicepresidente, el que está con el presidente y el que está con el entorno palaciego del caudillo déspota caído en desgracia. Entonces tenemos una crisis política y tenemos crisis muy concretas, singulares, unas relativas a la coca yungueña, ¿no? Y al mercado legal, y otra crisis
que tienen que ver con el censo. Entonces, ahí tienes un panorama específico con distintos niveles. Muy bien, entonces, ¿cómo funcionan las dinámicas? Funcionan con el propio disfuncionamiento, haciendo funcionar los aparatos represivos, pero también los aparatos de propaganda del gobierno y el control que tiene de los medios de comunicación, que siempre tienden a encubrir y a ocultar, digamos, los alcances mismos de la crisis. Entonces, tenemos una sociedad que está siendo objeto de este poder, de este diagrama de poder, de la corrupción, de este diagrama de poder, de la forma de gubernamentalidad clientelar. Es decir, tenemos a un pueblo que es objeto y materia de poder, un pueblo que está siendo de alguna manera afectado, no de alguna manera, sino de manera plena afectado. Pero la manera como es afectado es la manera como actúa el diagrama de poder de la corrupción, como actúa el diagrama de poder clientelar y como actúa el diagrama de poder de la represión. Hemos dicho que en la medida que se pierde la convocatoria 2005, 2009, que es la época del mayor entusiasmo, y se ingresa al desencanto del 2010 adelante, entonces se amplía y se expande y se sustituye la convocatoria y el entusiasmo por el clientelaje, es decir, por la expansión del diagrama de poder de la corrupción y de la economía política del chantaje. Y a la medida que eso también termina entrando en crisis, inutilizándose, desgastándose, entonces empiezan a optar por la violencia. Entonces ha aumentado la espiral de la violencia. Si nos preguntamos qué va a ocurrir, bueno, lo que parece que una de los resultantes van a ser precisamente el recurso de la violencia y la expansión de la violencia, pero eso de ninguna manera es ninguna conclusión, sino esa violencia dónde va a derivar, dónde va a terminar, y qué va a ocasionar. Es decir, estamos ante lo que hemos llamado la implosión. Es decir, esta implosión que ya lo vivió la última gestión del gobierno de Evo Morales Alma, tiene un interregno con el llamado gobierno de transición, que además es parte de la crisis del Estado-Nación, y después de la vuelta del interregno, de la lavada de cara, porque lo mejor que le ha ocurrido al populismo y al neopopulismo es precisamente tener un gobierno de transición con esas características que ha tenido, muy fácilmente señalado de derecha, y que deslegitima a los propios partidos involucrados en el gobierno de transición. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es de que al volver, digamos, ya habiendo habido una implosión, ¿no? Una implosión que tiene características muy peculiares el 2019, es decir, una característica que yo he llamado de la insurrección. Había una insurrección que se fue gestando desde 2010, desde el gasolinazo, tiene sus hitos importantes con el conflicto del Timnis y el conflicto del Código Penal, pero también tiene hitos importantes que tienen características de estadística, de voto, con la pérdida de las elecciones de magistrados 1 y 2 y la pérdida del referéndum constitucional. Entonces, lo que se nota es de que ha habido una resistencia que va aumentando y llega, digamos, a la posibilidad, a la movilización en términos insurreccionales, que es truncado tanto por la derecha como por el oficialismo, el MAS, el neopopulismo, que es otra característica de derecha, en términos de derecha efectiva en el gobierno. Entonces ellos prácticamente acuerdan, aunque digan que ha habido un golpe, cosa que no ha habido. Lo que ha habido es una especie de acuerdo entre ambas partes para evitar la insurrección. Entonces, lo que ha ocurrido es de que se evita la insurrección, se tiene un gobierno de transición que ha sido acordado por ambas partes, y por último tenemos, digamos, el retorno, ¿no?,
del neopopulismo, pero este retorno es el retorno a su propia caída anterior. Entonces lo que tenemos como, digamos, salida es precisamente esto, es la continuidad de la implosión. Es decir, no parece tener más horizontes, más margen de acción la forma de gubernamentalidad clientelar. Eso es lo que vemos. Bueno, y en relación, digamos, a las respuestas del pueblo, ¿qué tenemos? Tenemos resistencias muy concretas en los Yungas y resistencias muy concretas en Santa Cruz. Pero por otra parte tenemos un pueblo que está desarticulado, que no es capaz de articular las resistencias como ha llegado a articularles en la emergencia insurreccional que hubo desde el 2010 hasta el 2019, sobre todo el 2019. Entonces no tenemos una articulación. Lo que tenemos es una oposición en el Congreso, pero es una oposición que yo diría es débil, ¿no? Porque termina haciendo oposición, pero haciendo oposición light, una oposición que termina sirviendo a la propia legitimidad del partido de mayoría oficialista del gobierno. Es decir, estas discusiones, estas pugnas congresales no dejan de ser, digamos, parte de las dinámicas de legitimación del mismo control oficialista del Congreso. Y en ese sentido que se llama, tenemos precisamente la constatación mayúscula de que tenemos un pueblo desarticulado, que obviamente no se expresa ni se representa en el Congreso, y menos con la oposición, y mucho menos con el oficialismo. Entonces tenemos un pueblo sin representación y sin articulación, pero con capacidad de resistencias locales. Y en ese sentido lo que es menester es de que estén claras algunas cosas en relación a la comunicación, a la información, a la interpelación del pueblo, y esas cosas tienen que ver con lo siguiente. Es decir, hay una crisis, ¿no?, de la hoja de coca, y esa crisis se define entre lo que es legal, si ustedes quieren, lo que es tradicional, lo que es excedentario y lo que es ilegal. Así de simple. Y por lo tanto, la distinción entre una coca que va al narcotráfico y otra coca que no va al narcotráfico, que sirve al alcohólico. Y por otra parte, en relación al censo, es de que obviamente se debía haber hecho un censo hace mucho tiempo, y el 2012 no se hubo, hay 2 décadas que no hay tal censo, y obviamente hay que hacer y hay que cumplir con las condiciones de posibilidad técnicas del censo, y eso implica, digamos, una institución técnica, descentralizada y autónoma. Pero por otra parte, en relación a la crisis política, es de que no hay salida ni por el lado neopopulista, ni por el lado, digamos, no neopopulista o neoliberal o liberal o de centro. No hay salida por ese lado. La salida tiene que emerger de las mismas dinámicas de movilización del pueblo. Y solo eso se va a poder hacer en la medida que tenga claro el pueblo de qué se trata, de qué características de la crisis, de que se trata de una crisis múltiple del Estado, de que se trata de una crisis de la forma de gubernamentalidad clientelar, pero de una crisis también política, porque es compartida por los que no son neopopulistas. Es una crisis política, de la casta política, y hay una crisis económica, digamos, que son las que tiene las características que hemos dicho, pero cuyo contexto tienen que ver con la crisis del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. No va más. Entonces tiene que ser el pueblo el que tiene que tener claro estas características de la crisis y construir sus propias respuestas de comprensión y por lo tanto consensuar movilizaciones, pero consensuar articulaciones y cohesiones sociales que sean capaces de generar respuestas que equivalen precisamente a transformaciones estructurales e institucionales.
por lo menos, si ustedes quieren un programa mínimo, en el cumplimiento efectivo de la Constitución, porque desde el 2010 hasta ahora no se ha cumplido con la Constitución. Las gestiones neopopulistas han desmantelado la Constitución, la han violado de manera sistemática y por lo tanto han hecho un desarrollo legislativo, digamos, adulterado, que más se parece desarrollo legislativo a la anterior Constitución, pero no hay un desarrollo legislativo de esta Constitución. Bueno, eso es lo que nosotros podemos decir y en relación a la crisis, y invitar a continuar el análisis de esta coyuntura, de esta crisis, quizás de manera más específica, comprendiendo no solamente las fuerzas, sino la conjunción de fuerzas, las estructuras más específicas que están precisamente en cuestión y están de alguna manera dando lugar a ciertos agenciamientos concretos de poder, a ciertos agenciamientos concretos de resistencia y que pueden permitirnos el avisoramiento de nuevos horizontes en la medida que el pueblo sea capaz no solamente de resistir, sino de trascender sus propias resistencias y definir un porvenir distinto al decadente que está experimentando en el momento.